Hola amigos, amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Solo hace falta encender la televisión o entrar en Internet para ver que la paz brilla por su ausencia en nuestro mundo. Más allá de las guerras entre países, abundan la crispación política a nivel nacional y los conflictos en el ámbito familiar. La Navidad está al caer y nos preguntamos, ¿qué puede aportar Jesús a la búsqueda de paz? Concluimos hoy nuestra serie de 4 episodios en los que hemos hablado de las características de Jesús, aquel Salvador que fue prometido muchos siglos atrás. Y hablamos hoy con Agustín Melguizo de nuevo, él es pastor de Comunidades Unidas Anabautistas de Burgos. Pero antes queremos pedirte que a través de nuestras redes sociales respondas a esta pregunta. ¿Cómo promueves tú la paz en tu entorno? Hola Agustín, bienvenido de nuevo. Buenos días. Buenos días. Hola Esteban, muy buenos días. Muy buenos días, Ben. Agustín, ¿cómo celebras tú la llegada de la Navidad? Bueno, lo primero que se nota es que en la iglesia ponen la corona de Adviento, ya sabes esta tradición, una corona vegetal con 4 velas en medio. Entonces los 4 domingos anteriores a la Navidad se va encendiendo una velita, los niños leen algunos textos relativos a esto y pues hay algunas canciones y bueno, pues ese es el primer detalle de que la Navidad está cerca. Pues si te parece, Agustín, vamos a sentarnos para hablar de ese príncipe de paz. Lo primero de todo, pienso que vivir en paz entra dentro del deseo básico de cualquier persona. ¿Qué situaciones impiden que podamos experimentar esta paz? Bueno, mucho depende del concepto de paz que tengamos, ¿no? Si tenemos el concepto de paz, que es una ausencia de conflictos, pues claro, los problemas y los conflictos forman parte de la vida, con lo cual es muy fácil perder la paz, estar cogiéndola y dejándola, ¿no? Hay una paz que viene más bien del interior, ¿no? Que más bien el sentirse conforme con uno mismo, conforme con lo que uno vive, ¿no? Y está la paz que viene de Dios. En este caso, claro, cuando estamos escuchando a Jesús, a Pedro, a Pablo hablando de paz, ellos generalmente hablan de un término que es shalom, y que eso es un término muy amplio. En realidad quiere decir que es una paz que se refiere a un bienestar general, una armonía con Dios, con los demás, con uno mismo, incluso hasta con el medio natural. Entonces, dependiendo del tipo de paz que estemos buscando, pues será más fácil o menos el tenerla, ¿no? Cuando consigues tener esa paz interior y ese salón de bienestar con el entorno, pues eso no se pierde tan fácilmente. Es fácil cuando acompañamos a alguno de los hermanos en la fe en la despedida de un ser querido y vas al tanatorio y ¿cómo estás? Y es muy normal que te digan, pues estoy triste, pero tengo paz. Entonces, esa paz no se pierde tan fácilmente. Sí, esa paz que es difícil de comprenderla, pero que realmente está ahí. Y por otra parte, ¿es creíble en el siglo XXI en el que estamos realmente el hecho de que exista un Dios bueno y que busca nuestro bien cuando muchas veces lo que vemos alrededor son todo tipo de injusticias y de conflictos? Sí, bueno, lo cierto es también que el ser humano tratamos de ver más bien lo malo antes que lo bueno, ¿no? Porque sí, todo eso está ahí, pero también cada día millones de personas hacen las cosas bien, se aman, hay padres que hacen bien las cosas, vas al trabajo, tienes buenos compañeros, buenos vecinos, ¿no? Y a veces tratamos de resaltar más las cosas que no funcionan. No hay más que poner las noticias y parece que el mundo está en un camino de perdición, ¿no? Y sí, eso es cierto, pero si fuera así eso en general, el mundo no funcionaría. Pero lo cierto es que muchas personas, y muchas de estas personas, en base a esa confianza en Dios, están haciendo el bien y transformando la realidad de una manera que pues, es una realidad mala a una realidad pues, mucho más vivible, donde la convivencia pues, es mucho más mejor. Sí, que realmente las guerras, los conflictos, realmente nos lo buscamos, ¿no? Las propias personas, ¿no? Pero muy interesante lo que dices. Claro, perdona, si hiciéramos más caso a Dios, si estuviéramos más cerca de Dios, muchos de esos conflictos desaparecerían. ¿Y qué características de Jesús nos muestran realmente que Él es verdaderamente un príncipe de paz? Bueno, pues voy a leer un texto
en el Evangelio de Lucas, en Lucas 4, del 18 al 19, que en realidad hace referencia a Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Esta es la tarea del Príncipe de Paz. A esto viene, y como vemos, es un concepto amplio, porque está hablando de sanidad física, pero también está hablando de sanidad interior, está hablando de justicia, está hablando del trato con los otros. Entonces Jesús tiene ese concepto de paz mucho más amplio, ¿no? El concepto de salón. Y debemos a él que cuando él actúa, pues generalmente no actúa solamente sobre el conflicto que más resalta, sino que muchas veces va a la cuestión profunda de las personas, ¿no? ¿Y resaltarías algún episodio de su vida, según la leemos en los Evangelios, donde realmente Jesús se mostrase de este modo? Pues por ejemplo está el episodio cuando Jesús encuentra a la mujer adúltera que va a ser apedreada. Entonces, en ese momento parece que lo más urgente es simplemente evitar la violencia del apedreamiento, ¿no? Pero Jesús va mucho más allá. Primero cuestiona a los que van a apedrearles para que ellos mismos se den cuenta que el trato que están teniendo con ella no está siendo equitativo, porque si se lo aplicaran a ellos mismos, quizás ellos también debieran de ser apedreados, ¿no? Y a la mujer no solamente le libra del apedreamiento, sino que le perdona, la restaura y la deja marchar en paz. Entonces la intervención de Jesús no es solamente sobre un conflicto violento, sino que engloba mucho más. Es impresionante realmente ese pasaje que estás describiendo y tantos otros, ¿no? Donde vemos a Jesús realmente promover esa paz de un modo práctico, no solo con palabras, sino en el día a día y en las circunstancias más difíciles. Y pensemos en ti, en mí y en todos los que pueden estar escuchando este programa. ¿Qué podemos hacer para, dentro de lo posible, vivir en paz con las personas que nos rodean? Bueno, San Pablo también recomienda eso, ¿no? En la medida de lo posible, estad en paz con todos. A veces se puede, a veces no se puede, ¿no? Pero, bueno, el libro de Hechos nos cuenta un poco cómo los primeros cristianos empezaron a poner en práctica lo que Jesús les había enseñado, ¿no? Y les llevó a un estilo de vida muy radical, muy comprometida, esta comunidad mesiánica que empieza a establecerse, vemos en el capítulo 2 de Hechos, compartiendo los bienes, compartiéndolo todo, preocupándose tanto más por el otro como por uno mismo. Entonces, en la medida en que somos capaces de vivir un evangelio radical, nosotros mismos somos productores de paz, porque cuando Juan el Bautista empieza a predicar, dice: el reino de los cielos se ha acercado, y vinieron varios a preguntarle: ¿y qué haremos? Pensamos que igual les iba a decir una cosa extraña o algo complicado, pues les dijo cosas muy sencillas: el que tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene. A unos soldados les dijo: no hagáis extorsión a nadie, sino conformaros con vuestro salario. Entonces, en la medida en que somos capaces de vivir el Evangelio de una forma práctica y radical, nosotros mismos generamos paz a nuestro alrededor. Y estás usando la palabra radical y normalmente puede dar incluso un poco de miedo, ¿verdad? Pero en estos términos en los que tú estás explicando, ¿no? Realmente el buscar el bien realmente y la paz los unos con los otros. Qué bonito sería, ¿no? Muchas veces nuestra experiencia vital si todos contribuyéramos más a ello. Y lo he leído en los 4 episodios de esta serie donde estamos viendo a ese Jesús, ese Mesías prometido, esa profecía que hablaba de la venida de Jesús, que como siempre he mencionado está en Isaías 9 del 1 al 7, y este es el conjunto de las características de Jesús. Un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estamos concentrados en esa última característica. Pero es que justo después y en ese contexto de los 7 versículos habla que Jesús proveería una paz ilimitada y eterna que a veces no vemos aquí. ¿Cómo será cuando llegue y qué obstáculos podemos vivir para no experimentarla?
Bueno, volvemos otra vez al concepto de Shalom, esa armonía entre unos con otros, con Dios, con nuestro entorno, también incluso con nosotros mismos. Hay muchas personas que a veces tienen un conflicto interior y entonces no pueden tener paz porque o no se aceptan o, en fin, no están conformes consigo mismas, ¿no? Entonces, eso lo podemos experimentar en la medida en que vamos caminando con Jesús, vamos experimentando esa paz, la vamos generando, y como hemos visto cuando hablamos del Padre Eterno, pues esto es algo que no es solamente para este tiempo, es algo que se proyecta mucho más allá, allí a donde vayamos después de este tiempo en la tierra. Lo podremos ver en plenitud, esa paz que podemos vivir internamente, pero en un mundo complicado muchas veces, ¿no? Lo podremos vivir en toda su plenitud en el futuro. Y ya has hablado algo, has dado alguna pincelada, pero hablabas ahora, por ejemplo, de caminar con Jesús. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo puede cualquier persona experimentar esa paz de Jesús? Bueno, el Evangelio está al alcance de todos. Cuando uno lee el Evangelio se da cuenta que no es una invención de alguien que se le ha ocurrido algo bonito. Ahí hay principios y normas y episodios que verdaderamente al leerlos con tranquilidad, con sosiego, uno se da cuenta que está leyendo algo verdaderamente importante. De hecho, el Evangelio ha conformado mucho de lo que nosotros somos, nuestra cultura, nuestros valores, pero vuelvo a decir, en cada generación ha habido personas que han encontrado que el Evangelio es mucho más allá que un texto valioso, que una filosofía. Les ha llevado a conocer íntima y profundamente a ese Dios del que habla. Aunque este encuentro no sea un encuentro físico, hay una seguridad de que ese Dios está ahí. Y cuando uno tiene la valentía de poner en práctica el Sermón del Monte, empieza a descubrir que depende de ese Dios y que ese Dios responde. Pero hace falta esa decisión de decir, voy a hacer esto, voy a fiarme de que estas cosas que dice aquí verdaderamente es lo que tengo que hacer con mi vida. Hay que tomar una decisión. Y ya por último, Agustín, estamos realmente ya a las puertas de la Navidad. ¿Qué podemos hacer en estas últimas horas y días para prepararnos para vivir la Navidad más significativa posible? Bueno, pues acercarnos a Dios. Vi hace tiempo una pequeña obra de teatro muy interesante. Una pareja joven habían tenido un bebé y convocaron una fiesta para celebrar el nacimiento de su bebé. Llamaron a sus familiares, sus amigos, sus vecinos. Todo el mundo iba llegando a casa y dejaban sus abrigos, sus bolsos, sus regalos en el carrito del bebé, donde el bebé estaba durmiendo. Al final, el bebé termina asfixiado, mientras todos los demás están de fiesta celebrando al bebé, pero en cierto modo el bebé está abandonado y lo han asfixiado con esos regalos, sus abrigos y todo lo que han dejado encima de él, ¿no? Y eso pues habla mucho de cómo es ahora la Navidad, ¿no? Pues parece que Jesús no existe, no se le puede nombrar, es fiesta, pero no sabemos qué celebramos, ¿no? Yo creo que si nos arriesgamos a acercarnos a Jesús en este tiempo, descubriremos que la Navidad tiene un sentido profundo. Y también decimos esto, los cristianos no celebramos que Jesús nació en Navidad, sino que en Navidad celebramos que Jesús nació. Y eso es verdaderamente lo importante. No podía ser más descriptiva la analogía de ese niño, muy acertada, pues que podamos realmente tomar todos esa decisión y experimentar a Jesús en esta Navidad. Muchísimas gracias realmente, Agustín, por estar en estas dos entrevistas que nos mostraban esas características de Jesús. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Muy agradable estar con vosotros. Tenemos que marcharnos, pero antes queremos animarte a leer la Biblia. Y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte esta Biblia si todavía no la tienes. Llámanos al teléfono 673-466-366 y te la haremos llegar gratis. Y si formas parte de nuestro club de amigos, sorteamos en esta ocasión un clásico, el libro de cheques del Banco de la Fe de Charles Spurgeon, que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. Queremos desearte una feliz Navidad, gracias por estar con nosotros hoy y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.